Desenmascarados, el MacPrian se inventa la ley Maduro, con una reforma electoral que ni existe. Morena exhibió la campaña grotesca y absurda de la narcoderecha mexicana, del PRI, PAN y MC, que ya denomina ley Maduro, a la reforma electoral, cuando la iniciativa ni siquiera ha sido presentada. La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que estas mentiras buscan generar miedo en la población con narrativas falsas y apocalípticas, como así empezó Venezuela, mientras defienden sus privilegios y escaños plurinominales que no representan al pueblo. Frente a esta campaña sucia, repetida desde el 2006, sin que sus predicciones catastróficas se cumplan, Morena reafirma que la reforma busca fortalecer la democracia participativa y reducir el costo electoral más alto del mundo, mientras la narcooposición se aferra a un sistema que les garantiza recursos y cargos sin ganar elecciones. El proyecto de la Cuarta Transformación responde al clamor ciudadano por una verdadera representación y una democracia al servicio del pueblo, no de las cúpulas partidistas. Veamos enseguida cómo la narcooposición es pulverizada por la presidenta Luisa Alcalde, por llamar ley Maduro a la reforma electoral de la presidenta, como les mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Pues con eso arrancamos, mis estimados colegas. A ver, hemos estado en los últimos días con una constante información, debate, y pongo entre comillas debate porque ha faltado como, pues digamos, sensatez en la derecha, pero todo alrededor de la reforma electoral. Están llegando al grado absurdo, grotesco, de que ya le llaman ley Maduro a una iniciativa que todavía no se ha presentado. No tenemos iniciativa presentada. La presidenta, como sabemos, nombró una comisión que se sigue reuniendo, que ha hecho pues muchos foros y ha abierto esta discusión, pero que todavía no concluye en una propuesta. Vamos escuchando qué dice la derecha al respecto. Hoy en México no está por discutirse una reforma electoral. Pues habrá de discutir si México sigue siendo una democracia o ya de plano se consolida como un régimen autoritario, así tal cual. ¿Y por qué la ley Maduro? Porque así empezó en Venezuela. No quitaron la democracia de golpe, la fueron desangrando poco a poquito, desde reformas a la ley, así justito como lo que está pasando ahora en nuestro país. El gobierno de allá reescribió las reglas, controló al árbitro electoral y fabricó mayorías que no les dio la gente. Eso mismo es lo que Morena quiere hacer hoy en México. ¿Cómo ven? Saca este video el dirigente del PAN y ya dice ley Maduro, quieren acabar con la democracia, porque como siempre, y ya no se cansan de decir, queremos ser Venezuela. Así es, bueno, me parece lamentable y no solamente lamentable, ya llega a un nivel esquizofrénico de risa, la verdad, de encontrarse con este tipo de comentarios por parte de la oposición, en donde desafortunadamente ni siquiera tienen el documento presentado. Hay 3 líneas que ha marcado la presidenta de la República que lo que buscan es poder consolidar la democracia, porque hay que recordarlo, Morena llegó no gracias a las reglas que están, llegó a pesar de las reglas que hoy están inscritas y que fueron inscritas justamente por la oposición, en donde había una repartición discrecional por las plurinominales, estas diputaciones que van en una lista como si fueran regalos de Navidad y que desafortunadamente han impedido que realmente el pueblo de México esté representado o que se repartieran los recursos de los partidos electorales como si hubiera para echar dinero para arriba. La verdad es que me parece lamentable porque vemos a este tipo de personajes que impulsaron el fraude en el 2006, que impulsaron el desafuero contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir que llegara a la presidencia de la República, que se repartieron magistaturas como Marco Cortés en Coahuila y que hicieron una serie de cosas que hoy vienen a hablar de democracia, ¿no? Cuando son los principales promotores del autoritarismo en nuestro país. Y de ejemplos muchos, a nivel local podemos poner una serie de gobernadores que sufrimos en los estados y que fueron pequeños dictadores con un poquito de poder. El punto está en los lujos, en los privilegios y en los excesos. Este año, donde tenemos un proceso muy importante, que es el de Coahuila, pero es el único, el PAN va a recibir 1,300 millones de pesos de prerrogativas. No ubico en la historia de la humanidad una élite, una cúpula que haya renunciado voluntariamente a sus privilegios. Son los pueblos los que han generado esos cambios. Y a través pues, de la elección del 2018, después de un largo proceso, pues se empieza en este camino. No se ha culminado. Estos lujos, privilegios y excesos no existen en el Poder Ejecutivo, ya se redujeron en el Poder Legislativo, se han reducido en el Poder Judicial a partir de la reforma, pero lamentablemente en el caso de los partidos, sobre todo los de oposición, reciben estos recursos cuantiosos sin rendir prácticamente cuentas a la población. Y coincido, defienden por un lado los recursos y por el otro lado las posiciones, que son las diputaciones y los escaños en el Senado de representación proporcional, e incluso a nivel local de los congresos. Tenemos además cerca de 1,500 diputados locales en el país. Sí, a ver, está muy claro que hay una oposición que tiene un problema, porque saben que hay una mayoría de población que no se siente identificada con el sistema electoral actual, no se sienten identificadas con la forma en la que los partidos políticos hoy tienen una cantidad muy grande de prerrogativas con uno de los institutos electorales más caros del mundo. O sea, la gente está pidiendo que haya cambios, ¿no? Pero, pues siendo el PRI, siendo el PAN, estos partidos políticos que siempre se han privilegiado de esto, en lugar de hacer una contrapropuesta, porque ¿qué van a salir a decir? No, déjenos el dinero que se quede en las cúpulas de nuestros partidos políticos y dejen a esos legisladores que jamás han tocado puertas, que están completamente desvinculados de los problemas reales de la gente. Pues, por supuesto que no pueden salir a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando generar una campaña de miedo, una campaña
campaña de pánico a través de decir estas cosas, ¿no? Así empezó Venezuela, esta es la ley Maduro y tal, porque lo que quieren es ensuciar el debate y que en el momento en el que tengamos una iniciativa que se presente, ¿no? Ya haya, digamos, una resistencia de la gente a poder discutir artículo por artículo, qué es lo que es importante cambiar para hacer un sistema electoral donde la gente sienta que sí puede participar, donde los partidos sí sean vehículos para llevar a cabo esas demandas a que se vuelvan una realidad, ¿no? Entonces, pues ahí sí me parece muy, muy lamentable ver este tipo de campañas. Creo que ya ha sido una estrategia recurrente. Yo digo, me acuerdo, ahorita que veíamos el video de 2006, las campañas que han hecho de desinformación diciendo que el peligro para México, que si al presidente López Obrador lo financiaba Rusia, que si Venezuela, que la gente ya no les cree, ¿no? Porque han sido constantemente quienes han buscado cerrar el debate y me parece que de una forma muy irresponsable ante lo que hoy está pidiendo la gente. Y de alguna manera lo que tratan de evitar es un debate honesto sobre ciertos temas. A ver, hablemos de los recursos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dabas un dato, Hamlet. O sea, si hoy, este año 2026, que solo hay elecciones en Coahuila solamente para diputados locales, ¿es o no necesario que se reciban esta cantidad de recursos? Y no es solo el PAN. A ver, estamos hablando de todos los partidos, por supuesto que empezando por Morena. Pero nosotros estamos haciendo un planteamiento de sí, consideramos que es suficiente. Fíjate, aquí está Alejandro Morena en un tuit, ¿no? Dice, Morena presenta su reforma electoral como si fuera la salvación del universo, pero todos sabemos que es la ley Maduro, el manual chavista tropical para reventar al árbitro, controlar las urnas y quedarse con el poder aunque pierdan. Quieren organizar, contar y ganar todo desde el gobierno. ¡Ah, caray! ¿Quién ha oído una sola frase, una sola intención en esta reforma que tenga que ver con controlar al árbitro, quitarle la autonomía al INE? Entonces, ¿cómo han venido orientando precisamente esta narrativa para generar este miedo? Con su tuit está queriendo proteger sus 980 millones de pesos que el moribundo PRI está recibiendo en 2026. 2026, casi 1,000 millones de pesos. Con el porcentaje de votación que tiene el PRI, que nada más prácticamente existen dos entidades, ¿no? En Durango y precisamente en Coahuila, y vamos a ganar en Coahuila. Pero es algo ilógico y no es sustentable para la democracia en el país. No se puede destinar tantos recursos a partidos que están en esas circunstancias. El último año de existencia del PRD, antes de que perdiera el registro, recibió 424 millones de pesos. Claro que estaban felices, porque ese sí era una cúpula, ¿no? Digamos de 4 o 5 chuchos, 10 chuchos que se repartían 400 millones. Entonces felices de alargar, digamos, hasta lo posible esa agonía. Movimiento Ciudadano, 970 millones de pesos, que en realidad tiene fuerza regional en dos entidades. Hay estados donde no tiene registro. Y ahí la dejamos por el lado de la oposición. Pero que además, yo quisiera decir una cosa, o sea, Alito sale a decir esta serie de argumentos en contra de una ley justamente porque lo que quiere evitar es decir lo que realmente le preocupa. Mira, el PRI en el 2018 tuvo apenas 45 diputados, Morena tuvo 191. En las intermedias nosotros tuvimos 198, el PRI alcanzó 70. Y en el 2024 Morena tiene 247 curules, el PRI apenas tiene 33, es decir, nosotros crecimos un 29% y el PRI y el PAN disminuyeron entre 36 y 13%. Y eso lo vemos en la repartición de las plurinominales, es decir, Morena alcanza, que además nos quitaron pluris porque ellos dicen que hay una sobrerepresentación, lo cual es falso. Y por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que no ganó ningún distrito, le están dando pues el 2.600% adicional a su representación. Entonces, cuando nosotros vemos la lista de quienes están en justamente la repartición de candidaturas, pues nos encontramos a un Alito Moreno que tiene una investigación por más de 80 millones de pesos en la Fiscalía de Campeche, o a esta senadora Paloma Sánchez, que fue diputada por el PRI también, gritando, yo por eso llegué, yo no voy a pedir el voto, yo soy plurinominal, porque justamente es eso lo que ellos buscan, mantenerse en el poder. Y si vemos la lista de Acción Nacional para las candidaturas, de verdad que nos quedamos, para las plurinominales, ¿verdad? De verdad que... Lili Telles, Marco Cortés, Kenia López, Francisco Cabeza de Vaca, Germán Martínez, Ricardo Anaya sin hacer campaña en Estados Unidos, Lili Telles, Jorge Romero, que además dejó la diputación por irse a competir por la dirigencia de Acción Nacional y que ha sido lamentable, además acusado por el cártel inmobiliario. Puros personajes que están buscando el fuero para seguir chupando dinero del erario. Exacto. Entonces, digamos, por un lado está esta discusión de decir, no se hable de una reforma electoral. ¿Por qué? Porque les da pánico pensar, uno, que pudiese haber una reducción a sus privilegios, y dos, porque se han venido beneficiando de los plurinominales como una vía para poner a todos sus personajes impresentables, para darles fuero, y todas estas personas, que eso es uno de los grandes debates que debemos dar, sin la necesidad de salir a la calle a pedir el voto. Entonces, a ver, uno de los grandes debates, creemos nosotros, debe de darse en función de cómo se eligen los plurinominales. ¿Cómo se eligen hoy en día? Hoy en día son los partidos políticos los que hacen una listita y dicen número 1 tal, número 2 tal, número tal. ¿A quién le preguntan? A nadie. No tiene necesidad de hacer ningún tipo de consulta, no responde a ninguna lógica de votación, nada. Yo como dirigente de Morena, hoy en día podría decir muy bien, a ver, circunscripción 1, estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego circunscripción 2, esto, 3, y así. ¿Cómo han venido ellos generando sus listados? Y aquí, como bien Vianney lo expresa, pues es para protección, para complicidades y finalmente de nepotismo y de gente que en sus estados nunca las votaría. Bueno, ya el colmo, Ricardo Anaya estaba prófugo en Estados Unidos, no hace campaña ni nada, ya nomás llega y obtiene el fuero. Entonces,
¿Es antidemocrático plantear otros esquemas? ¿Por qué no hablamos de otros esquemas que podrían funcionar para una representación proporcional? Hay alternativas, se han explorado en los estados, ¿no? En las entidades federativas. Sí, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México creo que es muy claro, ¿no? Aquí la representación proporcional, que ojo, no estamos en contra de la representación proporcional, lo que estamos en contra es de que no haya una rendición de cuentas y este vínculo con la gente. Entonces, en la Ciudad de México se hacen campaña los candidatos y no entra solamente quien gana la elección, sino también entra un porcentaje de los mejores segundos lugares, lo que se llama el repechaje. ¿Qué te da eso? La ventaja que te da eso es que es gente que ya recorrió las calles, que tuvo reuniones en territorio, que conoce los problemas reales de la gente y que el día que la gente no esté de acuerdo, que haya una demanda y tal, sí van a conocer a su representante popular para poderle exigir, ¿no? Que pueda impulsar una iniciativa, hacer algún tema de vinculación con gobierno, gestión, etcétera, ¿no? No como ahorita, que parece que no hay ni siquiera manera de contactarse con los plurinominales. Y es un reconocimiento también al sustento, que es el voto popular, la fuente, digamos. Si una persona obtuvo 90,000 votos y ese distrito lo ganó alguien más con 91,000, pues fue una elección cerrada, fue una elección competida, hay un sustento democrático. En las elecciones de 2021 y 2024 tuvimos por lo menos 5 distritos federales, con resultados menores a 3,000 votos de diferencia entre primero y segundo lugar. Son, por ejemplo, escenarios en donde podría explorarse este diseño. Hay otros que pueden establecer solamente las plurinominales para proteger las acciones afirmativas, que a mí me parece que han sido valiosas. Las aportaciones que hicieron mis compañeras y compañeros migrantes de la diversidad sexual, con discapacidad, fueron muy útiles en el Congreso. Y la presidenta ha mencionado que no está en contra de esa conformación, de ese reconocimiento. Podrían explorarse estos sistemas. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.